Buenos días, amados hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Me da muchísimo gusto este domingo 13 de septiembre poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Vamos a iniciar con una breve oración. Bendito Dios y Padre amado, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. La oportunidad y bendición de poder compartir tu palabra. Permite, Señor, que esta llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, transforme nuestras vidas y podamos aplicarla diariamente. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Hermanos, continuamos con el tema de el amor en el Señor. Y en esta ocasión el título de esta palabra que vamos a compartir hoy es Reconciliados con Dios por amor. Está basada en el libro de Romanos, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Y pues, si podemos leer este pasaje, lo buscan en sus Biblias, por favor. Romanos, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Se lo voy a leer brevemente, rápidamente. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Lo primero que vemos en este pasaje, hermanos, es de que la fe nos prepara para la reconciliación. Y yo quiero plantearte esto, hermano, hermana. Cuando una pareja se separa o se pelea o se disgusta, se confrontan el uno al otro, generalmente uno de ellos dos, después de que ya andan enojados y empiezan a tranquilizarse, uno de ellos dos generalmente es el que cede para que haya la oportunidad o la posibilidad de que platiquen con calma, de que se sienten, de que empiecen a dar sus puntos de vista y lleguen a la reconciliación. Y la persona que da ese primer paso lo da porque confía en que hay la posibilidad de que se dé esa reconciliación. Es decir, tiene un aire de fe, y en esto está implícita, como lo dice aquí la Biblia también, en la fe que deposita esta persona, ya sea ella o ya sea él quien dé el primer paso para que haya la reconciliación, para que se dé el diálogo, es porque tuvo un poquito de fe en que sí se puede componer eso que causó la fricción. Y si tuvo ese poquito de fe es porque tuvo o tiene esperanza de que se recupere el matrimonio, se recupere la estabilidad, la paz y la tranquilidad en el hogar. Ahí está cimentada en un poquito de fe y confianza. Lo mismo dice aquí la palabra de Dios. Ve en el versículo
1 del capítulo 5 de Romanos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que si tú, hermano, hermana, y yo depositamos nuestra fe en Cristo, esa fe fue suficiente para que el Señor nos perdonara. Y así como en una relación, cuando hay un enfrentamiento entre el esposo y la esposa, si uno de los dos cede para que platiquen y platican con calma, es porque hubo fe primero. Y segundo, porque cuando hablaron, los dos se tuvieron que haber pedido perdón. Y los dos debieron perdonar completamente. Y eso trae paz. Cuando una pareja que estaba en conflicto platican, se perdonan, inmediatamente llega la reconciliación y con la reconciliación viene la paz. Y aquí dice, tenemos paz para con Dios, es decir, nuestra fe en Cristo nos perdonó nuestros pecados y ahora ya estamos reconciliados con Dios, estamos en paz con Dios. Y esta misma fe dice aquí, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Quiere decir esta parte que aquí va a estar nuestra seguridad en la fe y en la esperanza que tenemos en Él. Está nuestra firmeza, nuestra certeza, la estabilidad. Todo matrimonio busca su estabilidad emocional. Por supuesto que también busca su estabilidad económica, su estabilidad en todos los sentidos. Sin embargo, la principal es la estabilidad emocional, donde se sientan ambos firmes y seguros. Nosotros podemos estar firmes y seguros en el Señor, porque nuestra fe nos da la certeza que estamos en el periodo de la gracia, en el periodo del perdón del Señor. Y eso nos permite estar firmes y gloriarnos en que Él está dándonos la esperanza de vida eterna para estar con Él siempre. Y dice más allá de que en el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y ojo, ¿qué significa esto de tribulaciones? Una tribulación es cuando se agitan las aguas, cuando hay una tormenta, cuando hay posibilidad de que se hunda el barco. Y en este caso, el ejemplo que ya estamos utilizando del matrimonio, el matrimonio es el barco, la tribulación es la tormenta y la tormenta puede hacer que se hunda ese barco. Pero si uno de los dos no quiere que se hunda el barco y cede para que la otra parte hable, se perdone, lleguen a la estabilidad, lleguen a que se calmen las aguas que estaban provocando la turbulencia, eso va a hacer que el barco no se pueda hundir. Es decir, salvan el matrimonio, salvan la relación. En este caso, con nosotros, con Dios, nos gloriamos aún en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque podrán venir problemas a tu vida, podrán venir problemas a mi vida. Sin embargo, por el amor que Dios nos ha tenido, depositamos la fe en Él, tenemos la esperanza y aún en medio de problemas de diferente naturaleza, cualquier tipo de problema, tenemos que tener la esperanza y la confianza en que Dios nos va a hacer transitar por todo eso sin que nos pase nada, sin que nos suceda nada, porque es Él
quien nos va a cuidar durante todo el trayecto de esa turbulencia. Y nos podemos jactar de que sí, efectivamente, la turbulencia puede venir, pero dice que la tribulación produce paciencia. Es decir, tenemos que ser pacientes en términos de confiar en Dios y esperar a que Él haga por nosotros lo que Él siempre ha prometido. Y segundo, la paciencia, dice, produce la prueba. Y la prueba produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, ¿dónde? En nuestros corazones. Ahí está el amor de Dios nuevamente. Lo reitera, el amor de Dios está en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, aquí está la promesa de Dios de que el Espíritu Santo mora en tu corazón porque tú depositaste tu fe primero en Él, porque Él te buscó. Y aquí lo vamos a ver inmediatamente después. El segundo punto tiene que ver con esto. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y el segundo punto dice, Dios muestra su amor para con nosotros. Y está esto ciertamente en el versículo 8 de este capítulo 5. Dice aquí, desde el 7 te voy a leer. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y si es cierto esto, tú podrás ser testigo que en la antigüedad, con el racismo, había mucha violencia, sobre todo en Estados Unidos. Fue uno de los países donde empezó a brotar la lucha contra el racismo. Y hubo mucha gente buena, noble, que dio su vida para que se acabara y se aboliera la esclavitud y el racismo. La esclavitud era una parte del racismo. Y murieron por esa causa. ¿Y por quiénes lo hicieron? Por mucha gente buena que sabe que no tenía por qué ser esclava. Y dieron su vida por ese proyecto, por salvar a todas las descendencias que vinieron después de ellos y que sabían que era gente buena. Bueno, en este caso ha habido como ese ejemplo muchos otros donde alguien pone su vida por alguien bueno. Esto podría suceder y de hecho sí se ha dado el caso. Sin embargo, Jesucristo murió por ti y por mí, aún siendo pecadores. Porque dice en el 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiere decir que nosotros no éramos buenos, pero Él aún así nos amó tanto que entregó su vida para rescatarnos de la muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso lo dice la Escritura en Romanos 6:23. De manera que el amor de Dios fue primero, aún siendo malos, aún sin merecerlo, Él se entregó por ti y por mí. Y ya la fe puesta en Él es que nos da el perdón y con ello la vida eterna. Y aquí, en el caso de el amor de Dios para con nosotros fue tal que no le importó ver tu condición, no le importó el que tú estés apartado y separado de Él por la condición del pecado, sino que dio el primer paso Dios, como aquella persona que te decía en la relación de pareja que da el primer paso para que se haya la reconciliación. Dios fue quien dio el primer paso para reconciliarse contigo y conmigo. Y eso no es otra cosa más que una muestra grande de amor del Padre hacia nosotros, que de no haber sido así, todos nosotros estaríamos condenados al juicio eterno.
si tú te das cuenta cuando la intencionalidad de alguien es para bien y cuando sus palabras son sinceras, te llega en el corazón y aceptas esas palabras y te pones en sintonía con esa relación. Estoy hablando de relación de pareja, en este caso, y llegan a un mutuo acuerdo y de ahí caminan juntos con la mira en estar bien. En el caso de Dios, si Él dio el paso por amor a ti, para reconciliarse contigo, y lo lees en las Escrituras y sabes que su palabra es verdad, lo que tenemos que hacer es aceptar esas palabras, porque son de corazón y lo sabemos y lo sentimos, y vivir de aquí en adelante en esa condición de confianza, de paz, de seguridad y de estabilidad. Y en este caso se conoce como estabilidad espiritual, porque tú vas a depositar la fe todos los días en el Señor, teniendo la certeza de que aunque pases por turbulencias o tribulaciones, Él estará contigo para sacarte adelante, para que tu barco no se hunda. Tu barco espiritual, tu barco de la fe, tu barco del amor, tu barco de la seguridad en Él. Ahí vas a estar, caminando confiadamente en que todo irá bien. Por último, la reconciliación con Dios trae promesa de vida. Dice el versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Y qué significa la ira? El juicio de Dios, el juicio final. Si ya hemos sido justificados por la fe, pues mucho más ya estando reconciliados. Y por supuesto, vuelvo al ejemplo de la pareja. Si la pareja ya se reconcilió, ya se pidieron perdón, ya tienen paz entre ellos, ya caminan juntos en mutuo acuerdo, apoyándose y ayudándose ambos en amor, pues, ¿qué otra cosa podría pasar si ya están seguros en esa estabilidad emocional? Y si ya están en amor, venga lo que venga, eso ya está firme. Y en el Señor, aquí nos dice que estamos mucho más confiados porque ya fuimos reconciliados con Él. Y en el 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, dice, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es decir, que si antes eras pecador y por lo tanto eras enemigo de Dios, estabas separado de Dios, si en esa condición ya Dios te rescató, ahora estando aquí con Él, pues mucho más fácil confiar en que Él te va a dar la vida. Y es por eso que la reconciliación con Dios nos trae vida en Él. Y en el último versículo dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Lo reitera más de 3 veces. El hecho de que el Señor nos amó, el Señor dio el primer paso, el Señor buscó que depositaras tu fe en Él. El Señor, una vez que vio la fe que tienes en Él, te perdonó. Y ya que te perdonó o nos perdonó, nos hemos reconciliado. Y ya reconciliados, nos regala la vida, vida eterna.
y nos da la paz, la estabilidad y seguridad espiritual y la certeza de que aun cuando atravesemos turbulencias y tribulaciones, Él estará de nuestro lado. Lo mismo pasará contigo en cualquier condición que te encuentres, en cualquier situación que enfrentes. Lo único que debes de tener presente es de que Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo por amor a ti. Dios nos amó tanto que quiso darte el perdón por amor. Te reconcilió y ahora tienes la vida eterna. ¿Qué mejor regalo que el amor que Dios nos ha dado? Gracias a Dios por esta palabra, mi hermano, hermana. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.